Ahora, retomando el pasaje de Mateo 5, donde Jesús habla en el Sermón del Monte, ¿cierto? Y se llama el Sermón del Monte porque predicó ante una multitud gigante en un tiempo en que no habían estas cositas, po. Imagínate, ahora son chiquititas, po. Antes los chayanos usaban unos grandes, ¿se acuerdan o no? Bueno, era más guapo que yo y todo. En altura andábamos similar, pero él era más guapo. Y ahora son chiquititos. No había micrófono, entonces Jesús tenía que gritar y los discípulos se ponían como en medio de la gente e iban repitiendo esto. Entonces él se ponía como en altura para que pudieran verlo. Y resulta que, hablando del Sermón del Monte, hay montones de pasajes que son muy conocidos y que se usan mucho en la vida y hemos aprendido uno a uno de ellos. Y si quieres verlos, puedes retomarlos en YouTube. Está en Simple Church Oficial. Puedes buscar la serie El Sermón del Monte y están todos los mensajes, ¿ok? Y ahora hay un pasaje que tenemos que ver que es un poco complicado porque se ha prestado para harta discusión teológica, ¿ok? En donde ha habido muy malas interpretaciones de este pasaje respecto de cuando Jesús habla de la ley. Y yo quiero contarte una historia. En una ocasión, un pastor estaba casando una pareja de novios. Y los tenía aquí frente al altar. Imagínate ella guapa, maquillada, linda. El hombre con su traje que parecía pingüino, ni una arruga, todo lindo. ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Cuántos todavía no pasan por eso? Bueno, yo caso gratis, ¿ah? Me avisan nomás. No hay problema, aquí no cobramos. Así que, y soy experto en casar ahí, ¿ah? Así que no hay problema con eso. Y resulta que cuando lo estaba casando, el pastor empezó a leer este pasaje tan típico de Génesis 2:24. ¿Lo ha escuchado alguna vez? No tiene idea. ¿Usted sabe dónde está Génesis? En la Biblia, ¿ok? Ya, pues aquí no usamos Biblias digitales en los teléfonos porque somos una iglesia moderna, pero igual tiene que leerla en la casa. ¿Ya? Génesis capítulo 2, verso 24, donde dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y de atrás se escucha, ¿no? Por tanto. Y el pastor se pone a leer y dice, por tonto. Entonces es importante interpretar bien los pasajes bíblicos. En una ocasión, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes la historia en donde estaba Adán en el huerto del Edén? Un paraíso soñado, maravilloso. Ese hombre sonreía por todo. Salía a caminar por el amanecer y sonreía. Era libre. Salía a caminar por el atardecer, conversaba con los pajaritos y le ponía nombre a los animalitos. Lo dice la Biblia, ¿no? Hasta que de pronto Dios lo mira de arriba y dice, no puede ser que este tipo sea más feliz que yo. Entonces me lo voy a joder un poquito. ¿Y qué hizo? Le hizo a la mujer. ¿Lo dice la Biblia o no? A ver, lea Génesis. Y cuando le hace la mujer, lo hace dormir y cuando despierta se encuentra con la sorpresita. Y se la presenta. Varona. Ella se llama Eva. Y cuando le presenta a Eva lo ve, él se enamora de ella. Y se conocen íntimamente en el oscuro rincón de su habitación. Al otro día, cuando Adán se levanta, como todos los días, a ver el amanecer, se pone su ropa, no, porque no se pone ninguna ropa. Imagínate, hasta eso era feliz, po. No tenía que planchar, lavar, andaba así, al aire, todo al aire. Entonces sale, abre la puerta y pone un pie afuera y de repente se escucha, ¿y para dónde vais vos? Y estaban solos, pues si no había nadie más, pues ¿de quién iba a tener celo? Estaban solos, pero igual, ¿para dónde vais vos? Bueno, si yo no conozco la Biblia y no estudio su contexto, su original y muchas cosas, puedo llegar a cometer errores teológicos y de interpretación, como estos que son extremos de un chiste, ¿no es así? Entonces, el pasaje que vamos a ver hoy día nos vamos a poner un poquito más profundo de lo que comúnmente hacemos en Simple Church. ¿Estamos de acuerdo?
Ustedes saben que yo en el seminario estudié griego, pero no soy muy bueno para hablarlo acá porque queremos simplificar la cosa, pero aquí voy a tocar un par de palabritas para entender algo, ¿ok? Porque vamos a tocar el concepto de la ley. El libro de Mateo capítulo 5, versos 17 y 20, y lo vamos a poner en pantalla, dice así. Síganme con su vista. ¿Alcanza a leerlo? Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. O sea, Jesús estaba hablando, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, por ejemplo, ¿cierto? Habla de la luz del mundo, de que tú debes ser la luz del mundo, habla que tienes que ser la sal de la tierra, y de repente termina la sal de la tierra y se manda esta declaración. Y dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. O sea, pongámonos en el lugar del público. Había público fariseos, gentiles, judíos, normalitos, perros, gatos y visigodos, de todo. Y él dice esto, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta de que desaparezca el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, les enseñarán a los demás a hacer lo mismo. Serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Y el verso 20 concluye, les advierto, a menos que tu justicia, la nuestra, la interna, la que está en nuestro corazón, supere a la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Entonces, con esta conclusión, se manda una declaración más o menos importante, porque había un posible malentendido dentro de los judíos que hablaba de que si Jesús vino o no para abolir la ley. Por eso que él dice en el verso 17, no malinterpreten la razón por la cual yo vine. Yo no vine para destruir la ley. Porque él dice, yo no vine para destruir, porque de hecho la misma palabra que se ocupa aquí en el original para abolir es la palabra que se utiliza. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, de cierto os digo que yo destruyo este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar? ¿Se acuerdan o no? Esa es la misma palabra en griego. Entonces, cuando él dice, al contrario, viene para cumplir los propósitos de la ley, está hablando, cuando dice cumplir, está diciendo que, está usando, una palabra en griego que es la siguiente. Si me puedes ayudar, Italia, por favor. Se me quedó dormida, gracias. Abolir, dice, es abrogar. La palabra que se usa ahí es katalúo, en el griego. Y que quiere decir destruir totalmente o derrumbar. Pero cumplir, cuando él dice que yo he venido a cumplir la ley, también es otra palabra que dice plero. Y plero tiene 3 significados: llenar, cumplir y completar. O sea, lo que está diciendo Jesús, de acuerdo a otra interpretación de ese pasaje, es: yo soy aquel que completa la ley. O sea, yo soy el que viene a hacer que esa ley sea perfecta. Recuerden que este pasaje después continúa y lo vamos a ver el siguiente domingo. Por ejemplo, le dice, porque de cierto te digo que si tú matas a alguien, eres culpable de juicio. Pero también te digo que a lo mejor no lo mataste en persona, pero lo mataste en tu mente. Le deseaste mal. Quisiste que estuviera muerto. Le dijiste al cielo, o te lo llevas o te lo mando yo. ¿Y qué dice Jesús? De cierto digo que ese ya es culpable de juicio. O sea, Él está enseñando una ley más allá que de solo el hecho de hacer. Entonces, como seguidores de Cristo debemos entender que nuestra fe en Él nos lleva a cumplir la ley de una manera mucho más profunda y completa, porque tiene más relación con la intención que con la acción. ¿Me sigues? Ahora, ¿por qué Jesús era cuestionado por no cumplir la ley? Primero, porque los judíos tenían la ley escrita en la Biblia. ¿Alguien trajo su Biblia hoy día? Levante sus celulares, gracias. En la Biblia, ¿sí? La ley de Moisés. Pero resulta que también existía una ley oral. La ley oral
era aquella que Moisés cuando bajó del monte, ¿cierto? Y trajo las tablas de la ley y empezó a escribir todas estas leyes que generaban gobernanza dentro de Israel, porque recuerden que la ley mosaica era la ley que también le generaba gobernanza al país, era una ley íntegra, no era una ley de iglesia, era parte de su cultura política. Entonces, cuando esto pasa, también habían acciones orales que Moisés o distintas personas entregaban a la gente. Por ejemplo, así como yo digo que usted le dice a sus hijos, lávense las manos antes de comer, ¿o no? A mí me lo dicen todo el día, siempre. Yo nunca me lavo las manos antes de comer. Sería un mal judío. Entonces, ellos tenían, hay que lavar, y Moisés le decía, hay que lavarse las manos antes de comer. Entonces, esto no salía en la Biblia, pero sí en la ley oral. ¿Por qué? Porque lo había dicho Moisés. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, los rabíes se referían y hacían referencia en sus predicaciones no solamente a la ley escrita, sino que a la ley oral que se traspasaba de generación en generación. Por ejemplo, el día de reposo era para descansar, pero resulta que con la ley oral te decía que si tú ibas caminando y había una pera colgada en el árbol, tú no podías hacer esto, sacarla y comerla porque estabas cosechando. Ya eso era ley oral, ¿sí? Ahora, imagínate en este caso, cuando esto pasaba y no estaba escrita, habían distintas interpretaciones de esta ley oral. Pues imagínate el enredo. Entonces un judío, cuando quería cumplir la ley a cabalidad, la ley escrita, la de la Biblia, la ley oral, tenía que estudiar distintas corrientes teológicas o rabínicas de ese tiempo. De hecho, la ley oral recién se vino a escribir como tal, así como un compendio, en el año 400 después de Cristo. Antes de eso era como traspaso de cosas. Un ejemplo, el lavado de las manos. Hay una historia en la que a Jesús le preguntan, cuando llegan a comer sus discípulos y le dicen, Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Se acuerdan? Entonces Jesús le dice, bueno, en otras palabras, ¿cuál ley? Porque si sabes tú que la ley lo dice, sí, pero ¿cuál ley? ¿La de los ancianos, la de los viejitos, la de los abuelitos? ¿O la ley de la Biblia, la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés no dice jamás esto, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede, cuando esto pasa, es porque ellos se referían a una parte de la ley oral que dice lo siguiente. Fíjense lo enredados que eran estas. Dice estos fariseos, dice, cuando el cuerpo descansa, dice su ley oral, el alma asciende a las esferas superiores para recargar energías. Entonces solamente quedan en nuestro cuerpo las energías más básicas, las necesarias para continuar con las funciones corporales cuando nosotros estamos durmiendo. ¿Me sigue hasta ahí? El vacío espiritual que se provoca permite al cuerpo entrar en un estado de impureza espiritual y que se llama tumá. Esto es hebreo, ¿ya? Y cuando nos levantamos, esa impureza brotó por nuestros poros. Estamos hablando de la ley oral judía, ¿sí? Entonces, cuando brotó por nuestros poros, entonces estamos impuros cuando nos levantamos. Por lo tanto, la ley oral, ¿qué decía respecto de eso? Antes de ir a dormir, prepare una jarra de agua y un tiesto vacío y colócalo al lado de la cama. No debajo de la cama, al lado de la cama. Porque si lo coloca debajo se hace pipí en la noche. ¿Sabías usted o no? ¿Nunca hizo bromas de ponerle un tiesto con agua a su hermano abajo para que se haga pipí en la noche? Yo tampoco lo hice, no. Pero al lado, ¿ok? Por lo tanto, cuando se levanta por la mañana, lo primero que hace es recitar una oración de ellos y se lava las manos derecha hasta la muñeca y luego la mano izquierda y luego lo repite 2 veces. Este lavado es llamado Netilat Yadayim. ¿Me sigues? O sea, fíjate lo riguroso de esto. Ahora, no terminé ahí. Él cuando se estaba la mano tenía que decir una bendición. En hebreo, que traducido en español es, bendito seas eterno Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de las manos. Esta cuestión no sale en ninguna parte de la Biblia, esto es tradición oral. ¿Listo? Entonces,
Después de eso había otro detalle, porque después de lavarse las manos, él tenía que vestirse y usar el baño. ¿Sí? En ese orden. Si tú te levantabas como yo en la mañana, 42 años, con problemas de continencia, y uno se levanta así como en la mañana cuando suena el despertador, así como, y lo primero que hace usted, ¿qué es lo que es? Va al baño, ¿o no? Pecado. Lávate las manos y 2 veces y recita, antes de hacer pipí, entonces está ahí así. Ay, Señor. Cuando ibas después de eso al baño, antes de ir al baño tenías que vestirte porque tampoco podías ir en pijamas, como dicen los españoles. Tenías que vestirte. Cuando ibas al baño, hacías tus necesidades, el 1 o el 2, y tenías que lavarte las manos. Sin embargo, del mismo modo, volvías a lavarte en una pileta de agua que no estuviera dentro del mismo cuarto del baño, afuera del baño, y también recitar otra bendición. Resulta que este lavabo no podía estar a más de 2.4 metros o 4 codos. Incluso antes de comer, tú tenías que lavarte las manos y no podías caminar más de 2.4 metros entre lavarte las manos y comer. Por lo tanto, no servía, voy al baño a lavarme. Si caminaste 5 pasos, pecado. Pecado, el peor del mundo. Entonces tenían que llevar un tiesto cerquita de la mesa, se lavaban las manos, calculaban 2.4 metros y se sentaban. ¿Me sigues? Eran complicados estos animales, ¿eh? Eran bien complicados. Bueno, resulta que todo esto era parte de la ley judía. Era parte de lo que le exigían a ellos. De hecho, si tú dormías siesta, peor. Porque si dormías más de 1 hora, tenías que volverte a lavar las manos. Y si dormías menos de 1 hora, no era necesario. Entonces, ponías despertador a los 58, 59 minutos. A los que no nos gusta lavarnos las manos. ¿Sí? Ni hablar, imagínate si esta cuestión está hecha, imagínate cómo era para lavarse los dientes para estos gallos. Entonces, era las ganas de, es impresionante que las ganas de complicarse la vida. Y esto es lo que estaban trayendo a los ojos de Jesús cuando les decían, ay, ¿por qué estos animales no se lavaron las manos? Sin embargo, la Biblia tiene el propósito de servirnos como un ejemplo para nosotros poder saber cómo debemos conducirnos en la vida. Porque Jesús no vino a abolir la ley, pero la ley escrita. La ley escrita te dice, no robarás. Y todos sabemos que no debemos robar. Eso está abolido. O sea, hoy día ya no existe. ¿Podemos robar? Claro que no. Dice que no vas a matar y está bien que no mates, po. La ley vino para hacer normas de conductas sociales que gran parte o la mayoría de las constituciones políticas han adoptado. Porque imaginemos esta historia, un niño quiere construir un avión de papel perfecto y su padre, un ingeniero aeronáutico, le da las instrucciones precisas para construirla. El niño sigue al pie de la letra y el avión vuela perfectamente. Cuando ese niño crezca, las leyes de aeronáutica van a seguir siendo las mismas, probablemente van a evolucionar en ciertas aplicaciones distintas, pero la ley es la misma. Tú no puedes pensar que vamos a cambiar leyes morales que han regido el mundo por toda su historia por una modernidad. Es por eso que Charles Spurgeon, ¿ha escuchado hablar de él? El famoso pastor bautista inglés. Él escribió, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Porque si tú aprendes esta ley, vas a tener cómo moverte. Jesús asegura que ni más mínimo detalle de la ley va a desaparecer hasta que todo se cumpla. Esto subraya la perfección y la eternidad de la palabra de Dios, porque la ley es buena y santa, porque son principios eternos. Es por eso que el Salmo 119, verso 160 dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Todas tus justas ordenanzas
permanecen para siempre. Y es que escúchame esto, la palabra de Dios es nuestra brújula eterna, guiándonos siempre hacia la verdad y hacia la justicia. No puedes dirigir tu vida sin esta brújula, porque te vas a perder. John Wesley, el fundador de la iglesia wesleyana, ¿has escuchado esa iglesia? No son tan grandes, pero aquí en Colina hay varias. Hay un obispo wesleyano acá, yo tuve el placer de conocerlo. Dice, no hay cosa más constante que la ley de Dios, permanece cuando todo lo demás se desvanece. Y es que la ley está hecha para que nosotros seamos obedientes. Porque Jesús nos llama, junto con esto, Él dice, yo no vengo a abolir la ley, vengo para que la puedas cumplir. Nos llama a una vida de obediencia y enseñanza fiel de los mandamientos de Dios. La manera en que tratamos los mandamientos de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, tiene consecuencias eternas, buenas o malas. Pero consecuencias tiene. No da lo mismo como tú trates esos mandamientos. Aquellos que que ignoran incluso el más pequeño de los mandamientos, pero exigen y enseñan que otros deben cumplirlos a cabalidad. Incluso Jesús diciéndole que ponen una carga más pesada de la que ellos mismos pueden llevar. Y cuando están todos cargados con la ley, ni siquiera los ayudan a llevarlos. Es por eso que el verso 19 del mismo Mateo 5 dice, entonces si no hacen caso al más insignificante mandamiento, si les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán insignificantes, serán llamados los más insignificantes en el reino de Dios. Es por eso que el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan. Tú no puedes venir a la iglesia y solo escucharla. Si cuando sales por esa puerta y sales de ese hall y te tomas el cafecito que compartimos acá, no la pones en práctica. Carece de sentido y solamente te estás engañando. Porque nuestra obediencia a Dios no solo debe ser personal, sino también una enseñanza a otros, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Como padres, maestros y líderes tenemos la responsabilidad de vivir y enseñar los principios de Dios, pero no solo con esto, sino que también con nuestro ejemplo, con nuestras acciones. Es por eso que Albert Schweitzer dijo, el ejemplo no es lo principal para influir en los otros, es lo único. Se lo repito, el ejemplo no es lo principal para influir en otros, es lo único. Tu ejemplo enseña más que todas tus palabras. El pastor Charles Swindoll dijo, un corazón enseñable es una lámpara que ilumina un camino de muchos. Entonces nosotros también somos responsables de enseñar a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestros hijos. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Tú eres responsable de cumplirlo, de aprenderlo, de cumplirlo, de ser ejemplo y de enseñarlo a tus hijos, para que ellos no se alejen. El pastor Robert Fulgham escribió, la enseñanza más efectiva no es la que se da con palabras, sino con el ejemplo de nuestras propias vidas. James Baldwin escribió, los niños no son buenos para escuchar a sus mayores. Los niños no escuchan, están haciendo cualquier cosa, ¿sí o no? Y hoy día los niños son más dispersos. Aquí hay un niño disperso. Los niños no son buenos para escuchar a sus mayores, pero nunca fallan en imitarlos. ¿Claro? Claro que sí. Finalmente, en este pasaje, Jesús nos deja una enseñanza que va más allá de la ley, que Él nos advierte que nuestra justicia siempre debe superar la de los maestros de la ley religiosa, la de los fariseos de esa época y de esta época. Porque los fariseos eran conocidos por su estricta adherencia a la ley, por hacer lo correcto. Si un mendigo les pedía plata, ¿qué hacían? Le daban.
Si para entrar a la iglesia había que arrodillarse y rezar 3 Ave María, no estaba María en esos tiempos, pero todos sus rezos lo hacían. Y si la ley decía que tenían que poner zapatos negros, se ponían zapatos negros. Y si la ley decía que tenían que dejarse la trencita acá como Luke Skywalker, lo hacían. Y si la ley decía que tenían que usar ciertos rituales o cierta ropa, y lo hacían. Y si la ley decía que tenían que, para ir a la iglesia y ser aceptado, tenían que usar falda hasta los tobillos, no teñirte las canas, lo hacían. Y si la ley decía que no podía existir un pastor con pitillo, no se ponían pitillo y usaban corbata. Pero él pone una vara más allá y dice: a mí con la ley ya no me importa solo tu acción, me importa tu intención, tu corazón. ¿Con qué intención? ¿Qué hubo en tu corazón cuando entregaste esa limosna? No podemos confiar en nuestras propias obras para alcanzar la justicia. Necesitamos la justicia de Cristo que se manifiesta en nosotros a través de Cristo. Si alguien alguna vez me preguntara: ¿qué enseñanza les dejarías a Simple Church? ¿Qué enseñanza yo les dejaría a mis hijas? Sería gracia. Porque justicia, perdón, son palabras bonitas y está bien. Pero gracia engloba tanto que cuando tú entiendes gracia, no puedes ser fariseo nunca más en tu vida. Porque gracia sería darle algo al que no lo merece. Porque darle algo a alguien que cumplió, que ganó la meta, que llegó, que lo hizo bien, que se ganó el premio, o darle un premio a nuestros hijos cuando se sacaron buenas notas, eso es un premio, está bien, no tiene nada de malo, pero gracia es darle a ese que no merece nada. E incluso a veces es darle a aquel que no necesita. Incluso gracia es aceptar y abrazar a aquel que me tiene mala. Porque la gracia es universal. Porque déjame decirte algo, en la iglesia hay muchos buscadores de milagros. Mucha gente viene buscando su milagro. Y con pesares, con penas, con peticiones, y llegan a la iglesia a buscar su milagro. Y está bien. Pero hay pocos provocadores de milagros. Porque para provocar milagros se necesita gracia. Yo, para poder provocar un milagro en otro, primero tengo que entender lo que es la gracia para poder entregar amor de verdad. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Aristóteles, en el año aproximadamente 380 a.C., escribió: el pensamiento condiciona la acción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Luego dijo: la acción determina el comportamiento. Pensamiento, acción, acción, comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter. Y el carácter marca el destino. Los fariseos, ¿qué hacían? Comportamiento. Pero como desde adentro su corazón no estaba ahí, no estaba con el menesteroso, no estaba con el necesitado, no estaba entregando amor, su carácter no era un carácter conforme al corazón de Jesús. Y eso marcó su destino. Y Jesús lo dijo: ustedes van a ir al infierno y van a llegar al cielo y van a decir a Dios: oye, pero si yo era un maestro de la ley. ¿Y qué le iba a decir Jesús? No te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ah, pero yo di limosna, sí, pero tu corazón no era el que yo quería. Porque no solo se trata de hacer las cosas buenas o las cosas correctas, sino que también se trata de hacerlas por las motivaciones correctas. Porque la verdadera religión no consiste en conocer la ley, sino en vivirla. No consiste en que solo te la conozcas de memoria, sino que en tu corazón estés convencida de ella.
El libro de Ezequiel, capítulo 36, tiene un pasaje muy lindo. 36:26 dice: les daré, hablando al pueblo de Israel, un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿A quién le está diciendo eso? A los fariseos. Les quitaré ese corazón terco de piedra y les daré un corazón nuevo, tierno y receptivo. Y es que no se trata de ser perfectos en nuestra propia fuerza, sino de ser transformados por la gracia de Dios. ¿Me entiendes? No se trata de ser perfectos en nuestra propia fuerza, levantarse temprano, venir a ayudar, servir aquí, servir a los pobres. No, se trata de ser perfeccionado en la gracia de Dios, en saber que soy perdonado, que soy amado por ti, porque tú eres un buen Padre. Porque la verdadera reforma, dijo William Gurnall, comienza en el corazón del hombre.